días, iglesia. Para mí es un gran honor estar aquí en mi iglesia. Yo tengo un cariño especial con esta iglesia, con todos ustedes. Al llegar a Orlando nos llegó a la mente, a la memoria, todos aquellos recuerdos cuando vivíamos aquí. Y decíamos, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos allí? Yo hice este trabajito en este edificio y aquello y lo otro. Y estamos, hermanos, muy contentos de estar de regreso en esta iglesia. No tengo muchas ganas de regresar. No, hermano, sí, yo estoy contento allí porque Dios me permitió ir a Maryland por la gracia del Señor. Ya llevo casi 2 años siendo pastor allí de la iglesia bautista Vida Nueva en Davisonville, Maryland, y gracias a Dios estamos allí predicando la palabra del Señor, siendo fiel al mensaje del Evangelio, y bueno, estamos ahí en el campo de lucha. Yo, hermanos, todavía conservo la Biblia que me dieron los jóvenes cuando era aquí líder de jóvenes, y esa es la que siempre he usado. Tengo un montón de Biblias, pero esta es muy especial, y esta es la que uso cada domingo cuando voy a predicar en la iglesia, y es un grato recuerdo de nuestra iglesia. Y también, pues, yo sé que Miguel no se va a olvidar de mí porque fui yo que le pegué el COVID. Yo fui el precursor del COVID aquí en la iglesia del Camino. Ay. Pero es una bendición, mis hermanos. Es una bendición verles a todos y ver los hermanos nuevos, que, verdad, un gusto verles a todos. Dios les bendiga. Quiero, hermanos, invitarles a la palabra de Dios en la primera carta a Tesalonicenses. Y vamos a estar en el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Y para entender un poco el contexto de los versículos 7 al 12, vamos a leer el versículo 1 al 6 también, del 1 hasta el 12, pero nos estaremos enfocando solamente en los versículos 7 al 12. Yo le voy a dar lectura, usted me sigue con la vista. Dice así la palabra del Señor, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, venimos ante ti, oh Dios, en esta mañana, auxiliándonos de ti. Que tu Espíritu Santo nos llene, nos ilumine, nos guíe a toda verdad. Padre, tú conoces mejor que yo lo que voy a decir en esta mañana. Yo te pido, Padre Santo, que por favor tú hables a nuestras vidas y que podamos nosotros tener un corazón dócil, humilde,
para aceptar, Señor, con gozo tu palabra. Te ruego por los niños que están tomando sus clases en este momento. Guárdalos, Señor, protégelos y ábreles sus corazones para que puedan entender el Evangelio. También, Señor, te rogamos por nuestra hermana Débora, que tú la fortalezcas, Señor, y tengas misericordia, la ayudes allí, Señor, con su estado de salud. Te rogamos, oh Dios, que nos dirijas en esta mañana y que todo lo que hagamos, pensemos, meditemos, actuemos, sea todo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amada iglesia. La mañana de hoy quisiera compartir con ustedes algunos principios prácticos que nos ayudarán a nosotros a desempeñar mucho más efectivamente nuestra labor como padres. Gracias a Dios yo tengo 2 niños y esto ha sido una pequeña escuela en la que Dios me ha enseñado a mí muchas cosas. Nosotros sabemos desde el comienzo de la creación que Dios estableció el liderazgo. Dios, cuando creó a Adán y a Eva e instituyó el matrimonio, Dios designó a Adán para que fuera la cabeza y el líder de Eva. Y nosotros, amados hermanos, vivimos en una sociedad secularizada que le está vendiendo la idea a muchos cristianos, a muchos hombres, de que el hombre solamente debe encargarse de proveer y la mujer debe encargarse de cuidar a los niños. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Pero eso no es bíblico. Usted dirá, pastor, ¿cuál es el problema con eso? Mis hermanos, el problema es que la responsabilidad de la crianza, la instrucción y el liderazgo no recae solamente sobre mamá, sino también sobre papá, porque él es la cabeza, él es el líder y el papá es el responsable de la dirección, del cuidado, la instrucción y la provisión para el hogar. Como cabeza, papá es el responsable ante Dios por la crianza de sus hijos, no solamente mamá. Y nosotros hemos visto esa cultura. Hemos estado influenciados, quizás indirecta o directamente, por esta filosofía, este tipo de pensamientos, donde papá es el único que va a trabajar, se parte el lomo día y día, y mamá se queda en la casa cuidando a los niños, y mamá debe encargarse de cuidarlos, instruirlos, disciplinarlos, mientras que papá cuando llega a la casa no hace nada. Mis amados hermanos, mi oración esta semana ha sido que Dios nos hable en nuestras vidas para que nosotros podamos recibir este mensaje con humildad, con amor, porque es mi gran anhelo que Dios nos hable en nuestras vidas y podamos nosotros desempeñar bien nuestra labor como padres. Muchas gracias, pastor. Ahora bien, mis hermanos, después de dar una breve e inusual introducción como esta, permítame poner este texto en su contexto. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 6, vemos en la vida de Pablo, Silas y Timoteo algunas cualidades de liderazgo muy particulares. Nosotros podemos ver allí en el liderazgo de Pablo, Silas y Timoteo constancia, integridad, autoridad, responsabilidad y sobre todo humildad. Sin embargo, en los versículos siguientes, es decir, en los versículos 7 al 12, el apóstol presenta las funciones externas del liderazgo espiritual aprobado por Dios. Es decir, el contexto general de las palabras de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, versículos 7 al 12, es que aquí habían unos detractores, unos difamadores que habían calumniado a Pablo, a Silas y a Timoteo cuando éste se fue de la ciudad. Y ellos decían que Pablo era un falso maestro, que Pablo era un charlatán, un engañador que se había beneficiado o aprovechado de la nobleza de los hermanos. Luego entonces, cuando él se había enterado que lo habían difamado, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica, a estos hermanos, la autenticidad, la legitimidad de su liderazgo, y él responde a esas acusaciones en los versículos 1 al 6. Pablo les corroboró a estos hermanos, a esta iglesia, la manera en la que él había vivido entre ellos. Pablo no fue un vividor, Pablo no fue un hombre que se aprovechó de los ingenuos, él no le sacó dinero, él no fue un avaricioso, no buscaba la gloria de nadie ni nada de eso.
todo lo que decían sobre Pablo era mentira. Y en los versículos 7 al 12, Pablo describe aquí su liderazgo espiritual entre los hermanos, entre los cristianos de Tesalónica. Y él aquí utiliza una metáfora sobre el cuidado de una madre y de un padre hacia sus hijos. De manera que, entendiendo esto, quisiera compartir con ustedes 3 principios que podemos nosotros extraer de esta sesión. Y vamos a hacer algunas aplicaciones también a los padres en esta mañana. Así que yo quisiera que vea conmigo en primer lugar que ser un líder es más que dirigir, ser un líder es cuidar. Versículo 7, mírenlo allí en su Biblia. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Usted y yo sabemos que Pablo fue uno de los hombres más grandes del primer siglo. Tanto así que el apóstol Pablo, por causa del evangelio, se vio muchas veces perseguido, pasando persecuciones, hambres, necesidades. Y esto no fue un impedimento para que él se entregara en cuerpo y alma a los hermanos. Todo lo contrario. Aquí vemos a Pablo, un hombre entregado a la iglesia, porque él sabía, como dicen en Timoteo, en quién he creído. Y Pablo sabía y su esperanza estaba en Cristo. Y a pesar de las duras pruebas que pasó, de las vicisitudes, él se mantuvo firme, amando incondicionalmente a estos hermanos. Y vemos aquí, mis hermanos, que Pablo comienza esta sesión, el versículo 7 al 12, con un adversativo. Es decir, diciendo antes, comparando la conducta de estos detractores, de estos falsos maestros, con la conducta de él y de Silas y Timoteo, diciendo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Y Pablo les recuerda aquí a los tesalonicenses que en lugar de él dirigirse y operar como los falsos maestros, él no fue así. Él fue tierno como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y es importante, amada iglesia, que nosotros sepamos que ser un líder es más que dirigir a un grupo de personas. Ser un líder es cuidar de ellos, velar por ellos, orar por ellos, amarlos, pastorear sus vidas. Mire, el apóstol Pablo era un hombre compasivo, con un corazón tierno, con amor abnegado, sacrificial por esta iglesia. No podemos pensar de Pablo como que él era un hombre indiferente, apático, que no le interesaba el bienestar espiritual de la iglesia. No, hermanos, Pablo amaba a estos hermanos incondicionalmente hasta el punto en que él ilustra su amor por ellos como el de una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Una madre protege, cuida y alimenta a sus hijos. Y el amor de Pablo por esta iglesia nos revela algo a nosotros que ha sido descuidado por muchos líderes y pastores de nuestra generación. Yo estoy consciente, mis hermanos, y usted también, de que muchos pastores, líderes por ahí, se han encargado y se han dado a la tarea de dar una mala imagen de lo que significa ser un líder espiritual. Permítame decirles algo a todos los que están aquí, padres, líderes y no líderes. Mire, a la gente no le importa lo mucho que tú sepas, tu carisma, cuánto teología tú tengas en tu cabeza, lo bonito que tú hables, hasta que esa gente no se dé cuenta que ellos te importan a ti. Si esa gente a la que tú lideras, a la que tú cuidas, no se da cuenta que tú estás interesado genuinamente por ellos, a ellos no le va a entrar las enseñanzas, no van a aceptar nada de lo que tú le digas. Porque va a haber una barrera ahí donde, mira, esta persona a mí no me ama, no me muestra amor, simplemente quiere darnos información, pero no hay ningún afecto hacia nosotros. Y si las personas a las cuales usted quiere dirigir no se sienten amadas, apreciadas, no importa cuánto sacrificio usted haga. Al final, nada de eso, mis amados hermanos, impactará sus vidas. Nada. Y yo aquí les animo a ustedes a que veamos el ejemplo de Pablo, que amaba y se preocupaba por el bienestar físico y espiritual de estos hermanos, como una madre lo hace por sus propios hijos. Y esta metáfora, pues es una metáfora,
ilustra el tipo de cuidado especial que este siervo de Dios tenía por esta iglesia. No solamente por esta iglesia, específicamente por otras. Pero aquí nosotros vemos, a diferencia de estos enemigos de la verdad que se habían encargado de difamar a Pablo, diciendo que él era un engañador, avaricioso y que quería hacerle carga a la iglesia. No. Él los cuidaba. Y el apóstol Pablo va mucho más lejos todavía. Mira el versículo 8 conmigo. Y él le describe el amor que tenía por ellos. Él le dice en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Oiga lo que el apóstol está diciendo aquí. Tan grande es el afecto que yo tengo por ustedes, que no solamente les quisiera entregar el evangelio, sino también nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque ustedes han llegado a sernos muy queridos, muy amados. Pablo no solamente estaba dispuesto a darle la verdad, sino también a dar su vida por esta iglesia. Oiga el cuidado y el afecto que este siervo tenía por esta iglesia. Lo que un padre, lo que una madre hace por sus hijos. Todos los que somos padres aquí sabemos eso. Que no solamente estamos dispuestos a darle la verdad a nuestros hijos, estamos dispuestos incluso a dar nuestra propia vida por ellos, si fuera necesario. Porque son muy queridos, son muy amados. Permítanme decirles algo, amados hermanos. Padres, ustedes, los que son padres y los que van a ser padres en el futuro, tienen que ser valientes, esforzándose en que sus hijos conozcan la verdad. Deben esforzarse a que sus hijos conozcan el evangelio, a estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario pagar con tal de que tus hijos conozcan la verdad. Juan lo decía en una de sus cartas, no hay mayor gozo que este, que ver a nuestros hijos caminar en la verdad. Y así se muestra el amor de un padre por sus hijos, en que éstos conozcan la verdad. Y amada iglesia, la verdad tus hijos no la van a escuchar en las escuelas, no la van a escuchar en las universidades, ni en esta sociedad secularizada, corrompida por el pecado, no. Ni siquiera muchas veces la van a escuchar en la iglesia. La van a escuchar cuando tú se las enseñes en el hogar. Ahí es donde la van a escuchar. Ahí es donde la van a escuchar cuando tú como papá reúnas a tu familia y le enseñes la verdad. Y eso requiere amor, eso requiere sacrificio, eso requiere paciencia, eso requiere fe en Dios. Nosotros a veces somos muy deterministas. Nosotros pensamos que si nuestros hijos van a una escuela cristiana, o si vienen a la iglesia, o si nacen en la iglesia, pues ya nuestro trabajo llegó hasta ahí. Que le eduque la hermana Orfa allí con los niños y los otros hermanos allí en su saloncito, que se encarguen de ellos. Que yo aquí quiero despejar mi mente y escuchar al pastor predicar. No. Mire, la iglesia es un soporte, es un componente para lo que tú en tu casa, para ayudarte a hacer lo que tú haces en tu casa. Pero si en tu casa tú no enseñas a tus hijos la verdad, no esperes que la iglesia lo va a hacer por ti. Ustedes pueden tener a sus hijos en la mejor escuela, en la mejor iglesia, en la iglesia más bíblica, reformada, lo que usted quiera hacer. Y si usted no hace su trabajo como padre, usted va a perder a sus hijos. Lo va a perder. Porque no es tarea de la iglesia, es tu tarea como cabeza del hogar. Y a nosotros los hombres nos gusta que nos digan que somos cabeza. Cabeza, claro, cuando escuchamos este término pensamos que aquí, mira, tienes que someterte, yo soy el hombre. Cabeza requiere dirección en el hogar, instrucción, disciplina, amonestación, eso es ser cabeza. Mis amados hermanos, este asunto de la crianza es un asunto de vida o muerte. Y usted debe de verlo así, porque lo que usted haga hoy por sus hijos no solamente va a determinar su presente, sino también su futuro y su destino eterno. Si tú como padre no le enseñas la verdad a tus hijos, no le predicas el evangelio a tus hijos, no le enseñas el temor de Dios, hermano, vas a perder a tus hijos. Lo vas a perder. La iglesia, la escuela, nunca, pero nunca podrán sustituir la labor que nosotros como padres hagamos en el hogar.
Nunca. Nunca lo podrán hacer. Ustedes, los padres, son los responsables ante Dios por la crianza, por la instrucción, por la disciplina de sus hijos. Y ustedes, amados hermanos, un día van a dar cuenta a Dios por sus hijos. Van a dar cuenta a Dios por sus hijos. Y aquí vemos en esta sesión el deseo de Pablo, el ferviente deseo de Pablo al procurar que estos hermanos de Tesalónica fueran bien alimentados por la palabra. ¿Por qué? Porque los amaba profundamente. Porque los amaba. Tan grande era su afecto por los hermanos que Pablo no escatimó recursos, ni horas de trabajo, ni nada. Él se entregó a ellos con un amor anegado. Con un celo, con un gran amor por estos hermanos. Y eso es lo que hace un verdadero líder, que se liga de esta manera a las personas a las que dirige, a las que pastorea. Y un verdadero líder no escatima nada con tal de que los demás reciban el evangelio. Y eso lo vemos aquí en el ejemplo del apóstol Pablo, que él no escatimó nada. Y nosotros también vemos aquí un ejemplo, un modelo para nosotros que como padres, que si queremos a nuestros hijos que caminen en la verdad, no debemos escatimar esfuerzos ni recursos. No debemos poner en balanza lo que voy a perder en horas de trabajo quizás cuando llegue a la casa porque estoy muy cansado con el valor eterno de la crianza de nuestros hijos. No lo podemos negociar. No debemos ni siquiera pensar eso. No debemos escatimar nada si en verdad los amamos. Y si en verdad estamos interesados en que nuestros hijos conozcan la verdad. Pablo no quería ser una carga económica para estos hermanos, que en cierto modo eran una iglesia pobre, no tenían muchos recursos. Por eso Pablo trabajaba arduamente para llegar hasta ellos y no serle una carga. Mire conmigo el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, oiga lo que Pablo le está diciendo aquí, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Recuerden que Pablo estaba siendo difamado supuestamente porque se estaba aprovechando de la nobleza, de la ingenuidad de esta iglesia, de estos hermanos. Y una vez más, para él probar su autenticidad, su liderazgo, él dice y les dice a ellos, miren, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y de nuestra fatiga. Y Pablo trabajaba con mucho trabajo y fatiga, con muchas dificultades, incansablemente hasta agotarse físicamente para no serle una carga a estos hermanos y estos a la vez reciban el evangelio. Eso lo vemos en el ejemplo de Pablo, Silas y Timoteo, que ellos eran trabajadores, incansables, con tal de que esta iglesia reciba el evangelio. ¿Y qué nosotros entonces como padres debemos hacer? Trabajar arduamente. Trabajar arduamente. Incansablemente. Imagínense a Pablo después de todo un día, no 8 horas, más de 8 horas me imagino, poniendo carpas y tiendas por allí y por allá, para después en la noche reunirse con un grupo de personas cansado, enseñarles la palabra. Eso es amor. Eso es deseo de que esta iglesia crezca, de que estos hermanos amen más a Cristo. Eso es amor por la iglesia. Y a veces nosotros como padres, cuando llegamos del trabajo, lo que menos queremos es que nos molesten. Hermanos, si queremos ver frutos, debemos trabajar arduamente. Ese mismo ejemplo usted y yo debemos verlo y debemos tomarlo como padres para con nuestros hijos. No importa cuán ocupados estemos, tus hijos necesitan la instrucción de la palabra. Pero no es suficiente que le mostremos amor y cuidado a nuestros hijos. Ellos necesitan ver en nosotros un ejemplo. Mire conmigo el versículo 10. En segundo lugar, un líder vive a la altura de su llamado. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y aquí vemos que como todo líder espiritual, como todo padre, cabeza, nosotros debemos liderar a nuestras familias con el ejemplo. Con el ejemplo, estableciendo esas normas de integridad,
de honestidad, de fidelidad en nuestras familias. Y Pablo había sido un buen ejemplo para esta iglesia de Tesalónica. Mírenlo en su Biblia. Él servía a Dios con limpia conciencia, como un padre lo hacía por sus hijos. Él se había propuesto mostrarles en la práctica lo que él le había dicho por medio de las cartas. Y él le dice, miren, vosotros sois testigos, pero no solamente ustedes, Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos entre ustedes. Y en este texto hay 3 cualidades que yo quiero observar brevemente con ustedes, que motivaron a estos hermanos de Tesalónica a imitar su fe. Mire conmigo, ellos se habían conducido según el texto de manera que santa ante los hermanos. El término traducido santa significa piadosamente, devotamente. Ellos vivieron justamente una vida apartada, consagrada al Señor. Pero también vemos en la segunda cualidad es que ellos se condujeron de manera justa. En otras palabras, ellos vivieron ante Dios y ante los hombres justamente. Ellos vivían para la gloria de Dios y servían a los demás con un amor desinteresado. Pero no solamente eso, mire la tercera cualidad en el texto. Ellos se condujeron irreprensiblemente ante los demás. Es decir, la palabra irreprensible no significa ser libre de pecado, porque entonces para esto nadie sería suficiente. Lo que significa irreprensible es no tener un defecto moral que sea evidente, o una tacha o una falla ética que sea descarada, como decimos los latinos, que no tengas cola que te pisen. Y el apóstol Pablo les recuerda a estos hermanos, porque él está apelando a la conciencia de estos hermanos, a la memoria de estos hermanos, y les dice que Dios y ellos eran testigos de la manera en la que ellos se condujeron. Ellos no tuvieron miedo de defender su integridad. Ellos no actuaban como los detractores habían dicho que ellos actuaban, no. Ellos actuaban de manera santa, justa e irreprensiblemente. Mire cuán importante, amado iglesia, es ser íntegro. Ellos no tenían temor de defender su fe, su integridad. Porque delante de Dios y delante de los hermanos, ellos habían actuado, habían dado un buen testimonio a la iglesia. Ellos habían dado un buen ejemplo de integridad a los hermanos. Y los padres, ¿qué podemos aprender de este texto? Que usted y yo debemos dar un buen ejemplo de integridad a nuestras familias, a nuestros hijos. Ese es un padre que lidera como Cristo. Debemos darle un buen ejemplo a aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Mire, mis hermanos, usted debe ser un padre íntegro, que usted sostenga lo que usted diga en su casa y lo que usted diga en la iglesia. Eso es integridad. Y el modelo a seguir es este. Mire, los padres piadosos deben estar firmemente comprometidos a vivir en integridad, a vivir santa, justa e irreprensiblemente. Cuando usted demuestra eso, usted le está dando la oportunidad a sus hijos de que ellos quieran hacer lo mismo. De que ellos quieran imitar la fe de su papá. Cuando tus hijos vean que para ti Cristo es bello, precioso, hermoso, lo más importante en tu vida, tus hijos van a desear a Cristo también. Van a desear amar a Cristo como su papá ama a Cristo. Pero eso, hermanos, empieza, usted sabe dónde empieza. Mire, es necesario que usted y yo, amados hermanos, estemos alertas y hagamos todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como padres. Ser padres no es tener hijos por ahí y dejarlos que se críen solos como los pollitos. Nuestras vidas deben ser coherentes con lo que profesamos. Nuestros hijos, ¿usted cree que nuestros hijos no se dan cuenta de lo que nosotros decimos en la casa y lo que decimos en la iglesia? ¿Usted cree que no, ellos están chiquitos? Josías tiene 4 años, él no se da cuenta. Hermanos, esos muchachitos no son tontos. Ellos observan mucho lo que dice papá en la casa, cómo trata a mamá y cómo trata a los demás hermanos en la iglesia. Y cuando usted y yo somos hipócritas, amados hermanos, y vivimos así, usted y yo estamos alejando el corazón de nuestros hijos de las preciosas verdades del Evangelio. Eso es lo que estamos haciendo.
Porque si el evangelio para nosotros es así, bueno, pues nuestros hijos no van a querer ese evangelio. No van a querer esa fe. Pero debemos ser íntegros. Debemos sostener lo que nosotros decimos en nuestros hogares. Demostrarles a nuestros hijos que somos unas gentes íntegras. Porque nosotros vivimos en un mundo sin integridad. Nosotros vivimos en un mundo que odia la verdad. Nosotros vivimos en un mundo, mis amados hermanos, donde cada día, dice la Biblia, está de mal en peor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a ser los hombres que Él quiere que nosotros seamos. Pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a cumplir con nuestro rol, porque somos la cabeza, el líder de nuestros hogares, somos los líderes de nuestros hogares. Y un día vamos a dar cuentas a Dios por nuestras familias. Vamos a dar cuenta a Dios por nuestras familias. No por los primos, ni por los amigos, por nuestras familias. Y es ahora donde nosotros como padres tenemos la influencia, aquellos que tienen padres, que tienen hijos que viven en su casa, mientras tus hijos viven en tu casa, tú tienes esa oportunidad de poder influenciar sus vidas, de poder impactar sus vidas con el evangelio de Cristo. Es ahora, mis hermanos, aprovechando cada oportunidad para pastorear sus corazones, sus vidas y ayudarlos. Aquí cada padre de familia es un pastor que tiene una pequeña congregación en su iglesia. Y debe pastorearla, debe alimentarla, debe protegerla, debe cuidarla de esas falsas enseñanzas, de esos lobos rapaces que se quieren meter a nuestros hogares. Los padres debemos cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, alimentarlos con la palabra de verdad. ¿Qué pasa si el pastor Miguel no enseña esta iglesia con la verdad? Esta iglesia se va a desintegrar. ¿Qué pasa si un padre de familia no enseña a su familia la verdad desde el evangelio y no vive acorde a ella? Se va a desintegrar, van a aceptar toda clase de boberías. Amados hermanos, tus hijos no solamente necesitan seguir un modelo de un buen padre, ellos también necesitan instrucción. Veamos en tercer y último lugar, un padre cumple con su llamado, versículo 11 al 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ¿qué dice el texto? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. La Biblia de las Américas dice de esta manera, este texto. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Amados padres y amados hermanos aquí presentes, como cabeza del hogar y líderes de nuestros hogares, usted y yo tenemos la tarea, una gran labor, una gran tarea, una gran responsabilidad. Y es instruir a nuestros hijos con la palabra. Usted y yo como padres tenemos la tarea más emblemática de todos los tiempos, que es la instrucción, la crianza de nuestros hijos. Yo antes de ser pastor soy papá. Y antes de ser papá soy esposo. Y mi tarea como padre, mi responsabilidad como padre es instruir a nuestros hijos con todo el consejo de Dios, con la palabra de Dios. Y usted y yo para hacer eso necesitamos ser diligentes, intencionales, porque a veces no vamos a tener el deseo de hacerlo. A veces no vamos a tener las ganas para reunir a nuestras familias y enseñarles, por cualquier motivo que se pueda presentar. Pero, amados padres de la Iglesia Bautista del Camino, reúne a tu familia, a tu esposa y tus hijos y enséñales la palabra de Dios. Hay hogares donde la Biblia no se toca durante la semana, solamente la agarran cuando vienen a la iglesia, pero después ya no la vuelven a tocar hasta el próximo domingo. Mis hermanos, usted debe sacar por lo menos 10 minutos al día, 15 minutos al día con tu familia, leerles la palabra, explicarles la palabra a tus hijos, porque el mundo, ¿sabe lo que va a hacer? No los va a considerar.
El mundo en el que vivimos no va a considerar a tus hijos, ni las escuelas lo van a considerar tampoco. Hay muchos padres que tienen hijos rebeldes. ¿Y usted sabe por qué estos padres tienen hijos rebeldes? Yo sé que son rebeldes por su pecado, pero también es porque hay padres rebeldes a las instrucciones de Dios. Y tus hijos necesitan un padre que sea obediente a las instrucciones de Dios. Efesios 6:4 a nosotros nos manda a criar a nuestros hijos en la instrucción y en el temor del Señor. Y en este texto es un mandato que nos manda a nosotros a proveer información esencial, a impartir a nuestros hijos la enseñanza, la instrucción de nuestro Señor. Mis hermanos, Dios, a cada padre que está aquí en esta mañana, Dios los ha investido a ustedes con una autoridad especial sobre la vida de sus hijos. Usted es la autoridad de sus hijos. No compres la idea barata del mundo de que tú tienes que ser amigo de tus hijos. ¡Mentira! Pastor, si tenemos que ser amigos de nuestros hijos, usted no está llamado a ser amigo de sus hijos. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Ser amigos. Pero ¿cómo se tratan los amigos entonces? Como iguales, ¿verdad? Usted, amados hermanos, no va a dar cuenta a Dios por sus amigos, va a dar cuenta a Dios por sus hijos. Usted no puede comprar esa idea, esa filosofía de que los papás estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos. No, amados hermanos, ustedes, mientras tus hijos están bajo tu techo, en tu casa las reglas las pones tú. Las órdenes en tu casa las pones tú. Yo no puedo venir a la casa de ninguno de ustedes y ponerle el orden. Es usted que la tiene que hacer como cabeza, como líder, como sacerdote del hogar. Es usted, amados hermanos, mientras tus hijos estén bajo tu techo, usted es su autoridad, no su amigo. No su amigo. Cuando ellos salgan de tu casa y se casen y formen su familia, entonces ahí si tú quieres ser su amigo, su consejero, lo que tú quieras hacer lo puedes ser. Pero mientras ellos vivan en tu casa, usted no está llamado a ser amigo, está llamado a ser papá. Y el mundo nos quiere vender a nosotros esa idea, esa filosofía. Y muchos la están comprando. Pero mientras ellos vivan en mi casa, amados hermanos, las reglas las debo de poner yo. Si a las 9 de la noche es que tú reúnes a tu familia para hacer el culto familiar, todo el mundo debe estar presente a las 9 de la noche. No es que fulano está cansado, que fulano está viendo televisión o que ya está cansado de lo mismo. No, todo el mundo debe estar presente a las 9 de la noche en el culto familiar. Ay, es que fulanito no quiere leer la Biblia hoy con nosotros, dejémoslo pues, como decimos nosotros. Vamos a orar por él para que Dios le cambie su corazón. Ay, pastor, usted está siendo desconsiderado con los muchachos. Mire, hermanos, el mundo no va a tener consideración de tus hijos. El mundo no los va a considerar. El mundo está bombardeando a nuestros hijos con una serie de atrocidades, de barbaridades. Y muchos padres no se están dando cuenta de eso. Porque le dan el teléfono a sus hijos. Es como si fuera, no sé, una medicina, una diazepam que lo controla. Si queremos hacer algo y no queremos que nos molesten, le damos el teléfono. Pero nosotros no sabemos lo que ellos están recibiendo por el teléfono. Padres, debemos ser diligentes. Y el domingo lo mismo. Si fulano no quiere venir a la iglesia porque está cansado o porque para él la iglesia es aburrida, sin relevancia, o porque se acostó tarde jugando, tráigalo a la iglesia. Tráigalo, amados hermanos. ¿Cómo es posible que hayan padres que vienen solos a la iglesia y dejan a los hijos en sus casas porque estos se quisieron quedar? No, amados hermanos, como dice Pablo en Efesios, esto ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Yo no puedo venir a la iglesia si tengo hijos y dejarlos porque ellos están cansados o no quieren venir. Mire, si usted hace eso, yo le voy a aconsejar, le voy a animar a que deje de hacerlo.
Porque usted como papá no puede permitir eso en su casa. Si usted quiere ser un papá que lidera como Cristo, usted debe, amados hermanos, instruir a sus hijos, enseñarles a sus hijos el temor de Dios, la disciplina, el amor a Cristo. Pero si usted tiene hijos, yo lo he vivido en mi propia iglesia, hermanos. Padres con niños adolescentes de 11 y 12 años que dejan a los hijos en la casa porque ellos no quieren venir, porque en la iglesia pues no tienen amiguitos o porque en la iglesia no les gusta esa iglesia. Bueno, no te quejes cuando entonces el mundo lo bombardee con todas esas filosofías y todas esas barbaridades que están tratando de meter a las familias. Después no te quejes porque vas a llorar. Usted como papá debe estar involucrado en la vida de sus hijos, debe proveerles amor, seguridad, confianza, pero que nunca se te olvide, amado papá, que tú eres su papá, su padre, y que tú tienes que ejercer tu autoridad sobre su vida. Mientras los hijos del pastor Báez vivan bajo su techo, y eso lo voy a hacer yo, pues yo soy su papá, yo los voy a obligar a ellos a venir a la iglesia. Mientras Josías y Anaya vivan conmigo en mi casa, yo los voy a obligar a leer la Biblia conmigo todos los días, a orar con ellos. Porque yo soy su papá y yo voy a dar cuentas a Dios por mis hijos. Yo tengo que dar cuentas a Dios por mis hijos. Todos los días debo estar orando con ellos y por ellos, para que Dios a su debido tiempo los salve y los use para su gloria. Ese debe ser el deseo de cada padre en esta iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros a involucrarnos en sus vidas para amarlos, proveerles lo que les hace falta e instruirles a ellos en la verdad. Darles el evangelio. Nosotros los padres no estamos llamados a negociar con nuestros hijos. Nosotros los padres no somos los responsables de la salvación de nuestros hijos, pero sí somos responsables de darle el evangelio a ellos. Porque Dios es el que los salva. Pero usted y yo somos los responsables por darle la instrucción, el evangelio. Cuando nuestros hijos están peleando y tienen un carrito, mire, eso yo lo veo todos los días en mi casa. Y mis hijos pelean, mío, y ¿verdad? Y a veces nosotros podemos decir, ¿quién lo tenía primero? Fulanito. Ah, pues dáselo porque él lo tenía primero. Y a veces pensamos que ahí se resolvió el problema, ¿verdad? Esto no es un asunto de justicia, de quién lo tenía primero. Es que hay un problema en sus corazones. Egoísmo, que no quiere el bien del otro, que no le importa si el otro es feliz o no. Eso es lo que hay que tratar con nuestros hijos. Y decirles que el egoísmo es pecado, que ofende a Dios y que se tiene que arrepentir. No es quien lo tenía primero. Amados hermanos, usted y yo somos los responsables de instruir a nuestros hijos, de darles la verdad. Y Dios a su tiempo, si Él tiene misericordia, que salve a nuestros hijos. Pero debemos procurar que ellos entiendan el evangelio y que lo reciban. Usted y yo como padres no estamos ni siquiera llamados a hacer trueques con nuestros hijos. Josías, si te portas mal, si te comes esto o si haces lo otro, te voy a llevar al mall o te voy a llevar a esto, te voy a comprar un juguete. Entonces yo estoy enseñando a Josías a que Josías haga las cosas no por su deber de obedecer, sino por un premio o una cosa que yo le vaya a dar. Y cuando yo no le dé a Josías su premio o su cosa, lo que yo le prometí, entonces Josías no me va a obedecer. Mis hermanos, si usted y yo hacemos eso, lo estamos mal acostumbrando a que hagan las cosas por un premio, una recompensa y no por su deber de obedecer. Usted no debe de negociar con sus hijos. Si usted le dice a su hijo, mire, haz esto, y si no haces esto vas a tener consecuencias, hermano, sea firme. No, que si te portas bien en el mall te voy a comprar esto. Yo una vez intenté hacer eso, hermano, y no funcionó.
El versículo 11 de la versión de las Américas dice, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. Hay tres cualidades que vemos en este texto. Yo quisiera compartirlas brevemente con ustedes. El término exhortábamos se refiere a acompañar o empujar a alguien hacia una línea de conducta específica. Y nosotros hacemos eso cuando nosotros como padres motivamos e impulsamos a nuestros hijos a que hagan algo lo que es correcto. Y esta exhortación nosotros la hacemos por medio de una motivación o una persuasión apasionada. En segundo lugar, un padre también debe alentar a sus hijos. En este momento es cuando nosotros damos, ¿verdad?, la instrucción y esta se convierte en una motivación. Un padre debe apelar a las emociones y a la voluntad de sus hijos y motivarlos a ellos a tomar las decisiones que son correctas. Y eso es lo que hace un padre piadoso, que motiva a sus hijos a leer la Biblia, a andar en integridad, a vivir íntegramente ante Dios, a leer la Biblia, a tener una vida devocional diariamente con Dios. Un papá motiva a sus hijos, los alienta a hacer estas cosas. Pero en tercer lugar también un padre implora por medio de su testimonio. Ese lo estoy tomando de la versión de las Américas. Y la palabra griega aquí para implorar es malturomenoi, que significa ser testigo o dar testimonio. En otras palabras, aquí los padres deben alentar a sus hijos a la lectura diaria de las Escrituras, pero también a la misma vez siendo un ejemplo para ellos. Si tú vas a leer la Biblia, si tú le dices a tu hijo, mira, lee la Biblia, tú también debes de leerla. Tú debes de ser un ejemplo vívido para tus hijos. Usted tiene que amar a Cristo de tal forma que ellos también se sientan motivados a amar a Cristo de tal forma como lo hace su papá. Los hijos son un reflejo de los padres. Usted y yo sabemos eso. Si para el papá la prioridad no es Dios, Cristo y su gloria y el Evangelio, no esperes que para tu hijo también lo será. Usted debe estar presente, debes involucrarse en la vida de tus hijos. Es una responsabilidad advertirle a tus hijos, instruirlos, advertirles que el pecado ofende a Dios. Y de esa manera entonces es como un padre guía a sus hijos al exhortarlos, al alentarlos e implorarles. Es de esa manera que tienes que estar involucrado en la vida de tus hijos. Y cuando digo involucrado no me refiero a hermanos a decir, bueno, yo los tengo en la casa y yo sé con quién él se junta y nada más. Yo sé que él tiene un amiguito aquí y allí, pero ya. No, el estar involucrado es saber cuáles son sus temores, sus aspiraciones, sus miedos, cuáles son los logros, las metas de este muchacho. ¿A qué le teme? ¿Cuáles son las malas influencias de mis hijos? Eso es estar involucrado en la vida de nuestros hijos. Y cuando le damos instrucción a nuestros hijos, aquellos que tienen más de uno, no podemos darle una instrucción a nuestros hijos y esperar que todos respondan de la misma manera, porque ellos son diferentes y cada uno tiene problemas diferentes, situaciones diferentes. Sí, démosle la enseñanza general, pero también hagámoslo de manera individual con cada uno de ellos, porque hay uno que está lidiando con una cosa y el otro está lidiando con otra. Y eso lo debemos hacer, amados hermanos. ¿Y saben cuál es el propósito entonces de exhortar, alentar e implorar a nuestros hijos? El texto de la versión de las Américas nos lo dice. Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Ese es el propósito de exhortar, alentar e implorar a nuestros hijos. Para que ellos anden como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Mis hermanos, después de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, nuestra responsabilidad es la instrucción y la crianza de nuestros hijos. Esa es nuestra mayor prioridad. Después de yo amar a mi esposa, así como Pablo nos lo presenta a nosotros en Efesios 5, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, después que yo haga eso y viva haciendo eso, mi mayor prioridad es instruir a mis hijos, no hacerlo al revés, instruir a mis hijos y luego tratar de amar a mi esposa. No, amados hermanos.
Esa es la tarea más emblemática de todos los padres. ¿Cuántos aquí quisieran que sus hijos andaran como es digno del Evangelio? Yo soy el primero que quisiera que mis hijos andaran como es fuera digno del Evangelio. Yo quisiera que mis hijos conozcan el Evangelio, se conviertan, se arrepientan y vivan para Dios. Y estoy orando por ello y les enseño la verdad porque quiero que sean salvos y vivan para la gloria de Dios. Quizás usted diga, pastor, es que yo trabajo mucho, pero a mis hijos no les hace falta nada. Mis hijos tienen un techo, están en los mejores colegios, tienen la mejor iPad, el último PlayStation. No les hace falta ropa, comida, ellos tienen de todo. Yo estoy presente. Yo les enseño la verdad. Eso no es estar presente en la vida de tus hijos. Porque hay muchos hijos huérfanos con los padres vivos. Y los hijos se están criando sin su papá. Yo le digo esto como ejemplo, porque yo no tuve al papá mío biológico, estuve con mi padrastro y sé la falta, yo sé, hermanos, lo que es crecer con la ausencia de un padre piadoso. Y yo lo que le quiero exhortar a ustedes en esta mañana es que no traten de justificar el mal ejemplo que quizás le dieron sus padres en el pasado. O porque quizás sus padres lo criaron así, porque eran así las formas. No, hermanos, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay restauración. Y es estar ahí involucrándote en la vida de tus hijos, siendo una imagen clara del carácter santo de nuestro Dios para ellos. Pero no traigas a tus hijos a la iglesia y espere que la iglesia te los eduque. O no los lleves a la escuela tampoco para que te los eduque. Es tu responsabilidad. Es tu deber. Y Dios nos ha dado esa autoridad sobre ellos y nosotros vamos a dar cuenta a Dios por cómo ejercimos esa autoridad. Dios le ha dado autoridad al gobierno, a la iglesia y a los padres. El gobierno va a dar cuenta, esos presidentes que son unos bárbaros, un día van a dar cuenta a Dios. Los pastores vamos a dar cuenta a Dios. Y los padres vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. En conclusión, permítanme leerles, amados hermanos, el discurso final de la película Reto de Valientes. ¿La han visto esa película? Una película cristiana, muy popular. Y en esta película, uno de los actores dio un discurso final que pasó por diferentes circunstancias en sus vidas. Y él era un policía, y él dice, como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso, pero gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente a un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo una imagen clara del carácter de Dios, su Padre celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganarse su corazón, debe protegerlos, disciplinarlos, enseñarles la palabra de Dios, debe enseñarles a caminar con integridad y respetar a los demás, debe instar a sus hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos.
Algunos hombres escucharán y lo ignorarán, pero les digo que como padres son responsables ante Dios sobre la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta de que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno como lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicar. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán las oportunidades de dejarle un legado a la próxima generación. Pero habrán otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarles a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Y cuando sea posible amar y ser el mentor de quienes no tienen un padre en sus vidas, pero que necesitan ayuda y dirección con desesperación, invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa con la cadena de esquemas destructivos en mi historial familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios les pida hacer? Yo soy su padre. Yo lo haré. Amados hermanos de la Iglesia El Camino, si tú como padre, como cabeza del hogar, has fallado en ser el líder espiritual, el padre ejemplar, el esposo piadoso, ve a Dios y arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tus hijos, a Dios, y empieza hoy mismo a reunir a tu familia e instruirlos en la palabra. Reúnelos esta noche, solo saca 10 minutos de tu tiempo y reúnes a todo el mundo en tu casa y enséñales la palabra de Dios. Ora con ellos. El Evangelio a nosotros nos brinda esperanza, nos brinda perdón. El Evangelio restaura las familias destruidas. Eso hace el Evangelio. Que si yo no he estado haciendo lo que debo de hacer, el Evangelio me brinda una esperanza de comenzar de nuevo y pedirle perdón a quien le tengo que pedir perdón y hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Yo soy papá, luego soy pastor. Ministerios hay muchos, pero familia es una sola. Yo puedo ganarme una iglesia y perder a mi familia. Y yo no quiero eso. Yo prefiero perder lo que tenga que perder y estar con mi familia unidos. Y aquellos que están aquí en esta mañana presentes, que no tienen una relación personal con Jesucristo, la Biblia dice que hoy es el día oportuno para que te arrepientas. Hoy es el día de salvación. Para que tú vengas en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en el sacrificio sustitutivo de Cristo a tu favor. Usted sabe que sus obras no te sirven para nada. Dice la Biblia en Isaías que son como trapos de inmundicia. Usted lo único que pone para ser salvo, ¿sabe lo que es? Su pecado, después más nada. Eso es lo único que usted presenta para usted poder ser salvo. Mira, este es mi pecado, perdóname, límpiame. Pero después usted y yo no colaboramos con más nada, Dios. Y el Evangelio es lo que nos brinda a nosotros esa salvación. Y si tú vienes hoy a Cristo, Dios te perdona todos tus pecados. Y como dice la Biblia en Colosenses, los clava en la cruz. Esos pecados que nos eran contrarios a nosotros, cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, los clavó en la cruz. Ya no nos son contrarios, ya no hay quien nos acusa a nosotros, somos justificados ante Dios. Y si hoy tú estás sin Cristo, hoy es el día aceptable para que tú te arrepientas de tus pecados.
para pedirle a Dios perdón y aceptar por fe su perdón a través de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en propiciación por nuestros pecados. Y si tú te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que vas a tener vida eterna y vas a tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no te arrepientes de tus pecados, te irás al infierno por toda una eternidad. Y allí no habrán oraciones que te saquen del infierno. Ni ritos, ni nada, no, hermanos. Si usted hoy está aquí y se muere sin Cristo, irá al infierno. Es más, usted vive con la ira de Dios sobre usted y a la misma vez su misericordia. La Biblia dice que los que no creen, la ira de Dios está sobre ellos ya. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que si usted está aquí en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos has animado, Señor, por medio de tu palabra y nos has recordado quizás cosas en nuestras vidas que hemos descuidado. Yo te ruego, Señor, que por favor nos perdones, porque quizás no somos los padres, los esposos que debemos ser. Pero el Evangelio nos brinda esperanza, restauración para empezar otra vez y hacer las cosas que usted nos ha llamado a hacer. Te pido por los padres de esta iglesia, por los matrimonios de esta iglesia, por los jóvenes de esta iglesia que un día formarán hogares. Padre, que no se olviden de Jesucristo. Que como Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Padre, que nos podamos acordar de nuestro Señor Jesucristo. En la crianza, en nuestros matrimonios, en nuestros proyectos. Que podamos vivir vidas conscientes de nuestra necesidad de la gracia, de tu gracia, oh Dios. Gracias por salvarnos, gracias porque nos has redimido de nuestros pecados y has inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Te damos muchas gracias por ese perdón, inmerecida gracia, Señor, que no merecemos. Esa sublime gracia de Dios que nos salvó a nosotros. No merecíamos nada. Oh Dios, pero tú eres un Dios misericordioso, un Dios de gracia, que te plació a nosotros enviar a tu Hijo para salvarnos y redimirnos de nuestras iniquidades y purificar para sí un pueblo tuyo, celoso de buenas obras. Te pido, Padre Santo, por aquellas personas que están aquí y que no son salvas. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, oh Dios, y obra en sus vidas, para que se puedan arrepentir de sus pecados y se den cuenta de que sus vidas, sus almas se están colgando de un hilo. Ábrele los ojos, Señor, su corazón, para que ellos puedan entender que necesitan urgentemente lo que no necesitan, lo que no merecen, y es tu gracia. Oh Dios, ábrele su corazón, así como le abriste el corazón a Lidia. Ábreles su corazón. Te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.